Gracias una vez más por estar con nosotros en este su programa, Yoes-Jinata TV. En nuestro programa Bajo la Lupa tenemos como invitado este día a el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y un ministro muy apreciado porque logró un equilibrio fiscal y una fortaleza de nuestra economía. Mauricio, hay cosas que uno se olvida, pero hay cosas que uno retiene. Por más que generalmente los ministros de Economía a veces son mal vistos porque ponen disciplina, recuerdo que dentro de tu, digamos, función, tú llevaste a tener un equilibrio fiscal espectacular con superávit, si no me equivoco, y encima de esto se logró una inflación del 1,39%. ¿Esto se debió a qué? Bueno, creo que es a veces difícil hablar de la gestión que uno mismo realizó porque fue un equipo de gente que apoyó una línea de conducción de la política económica. Pero efectivamente el año 2003 que yo me inicié fue un año donde había que corregir un problema serio de liquidez que tenía la economía. Recuerdo que fue el último, por cierto, ajuste de precios de combustibles que se ha dado en el Ecuador, enero de ese año. Estamos hablando ya más o menos de 7 años de esa necesidad de recursos. Estaban bien limitadas las líneas de crédito afuera y hubo que hacer un trabajo importante para recuperar financiamiento internacional. Y asimismo hubo un requerimiento que no se podía postergar, que era llegar a algún acuerdo con la banca internacional para poder financiar una dolarización que recuerdo que en esa época empezaba a pensarse como que no iba a funcionar y era apenas 2 años, un poco más de aplicado al sistema. Dicho esto, lo que se hizo fue reordenar el manejo fiscal, se establecieron límites de gasto, hubo una ley que ayudó mucho en esto, que fue una ley que se denominó de transparencia y responsabilidad fiscal, que se aprobó en el 2002, pero era de aplicación para el siguiente presupuesto en el 2003. Se abrieron líneas con el exterior, se pusieron techos de endeudamiento público y el resultado de eso fue muy claro. La economía de un 12% de inflación que tuvo el 2002 llegó al 1.4 en el año 2004-2005. El 2004 fue el año de mayor crecimiento de toda la década, crezamos más del 8%. Las líneas de crédito estuvieron abiertas, se financió cerca de 4.000 millones, que para esa época era una cifra bastante más representativa que ¿Cómo estaba el petróleo en esa época? Cuando ingresamos estaba en $22, vivíamos con un petróleo de 18 y ahorrábamos, que es obviamente la tercera parte de lo que se ha tenido en la actual coyuntura, y además de eso algo que probablemente la gente no recuerde, o al menos se publicitó mucho y ahí podemos tener alguna cuota de responsabilidad de no haberlo dicho. La pobreza bajó en el Ecuador. Así es. Bajó la pobreza cerca de 6-8 puntos, y esto es una demostración de que cuando se hacen bien las cosas y cuando se genera un ambiente internacional de confianza y credibilidad, hay un beneficio real para la población. Con la metodología y la estadística de la época, hubo una reducción del desempleo de cerca de 3 puntos también, en un periodo, yo diría, no muy largo, al menos hasta la época en que yo estuve en funciones. Y esto, en resumen, significa que la austeridad fiscal, la disciplina, las buenas relaciones internacionales, el tener cierto tipo de normas de hasta dónde uno se endeuda, dónde no se endeuda, tiene un beneficio. Y el beneficio es bienestar, es empleo, es progreso. Y eso es lo que se pudo lograr en un periodo corto que lamentablemente después de poco tiempo fue revertida la tendencia. Mauricio, ¿tú no crees que quizás el error garrafal tuyo y de ese gobierno es que, si bien es cierto, hacían muchísimo y sobre todo momentos difíciles que cambiaron la tendencia, pero comunicaban muy poco? Es decir, en pocas palabras, la gente no palpó, no hicieron la tarea de decir estamos haciendo esto, fueron demasiado humildes. Yo creo que sí, yo creo que pecamos, y yo pequé, porque yo era uno de los que más promulgaba el no gastarme un centavo más de lo que debía gastarme. Esto que es bien importante, que es decir, ¿qué se está haciendo? Así es. Yo creo que ahí nos equivocamos, porque yo recuerdo el programa económico
que se anunció en enero del 2003 tenía metas sociales en nutrición, en mortalidad infantil, en dotación de agua potable vía red pública, o sea, tenía, lo que estábamos tratando era darle una lógica, claro, porque es importante manejar en orden las cosas, pero se comunicó muy poco, y menos aún se anunciaron los resultados que se iban logrando. Entonces yo creo que eso de alguna manera pasó desapercibido con todos los problemas políticos que se produjeron, y el resto ya es historia, ya sabemos de lo que pasó. Yo recuerdo a ratos hasta con un poco de risa que el presupuesto anual de la publicidad de la presidencia era de $1 millón en el año. Así es. Y aquí se gastan en un fin de semana probablemente. Exactamente. Y eso obviamente no tiene parangón en la historia. Es decir, eso ha sido una experiencia de la cual tú debes haber tomado opciones, porque si fueras nuevamente ministro en digamos, una presidencia apropiada, yo creo que no volverías a cometer el mismo error. Sí, bueno, yo creo que cometí muchos errores, sin duda, pero uno de esos fue no comunicar bien y restringir demasiado ese tipo de cosas. Yo diría algo, y anunciar mucho el tema macroeconómico y poco los beneficios sociales del programa. Yo creo que ahí se pecó, y claro, ahora uno puede resolver cosas con algo más de recursos, pero no creo que regrese a los gobiernos. Pero si alguna vez cometería ese error, probablemente cambiaría el tema de la comunicación. Si volvieras a volverte loco, sí, volverías otra vez. Sí, pero perdería la cordura, sí, probablemente. Pero ¿no te da rabia que esos chanchitos que tú los engordaste bastante en ese ahorro que se hizo, en esas normativas que fueron importantes para fortalecimiento de la economía, no te dan rabia que se las han feriado? Pero claro, yo tenía una indignación absoluta cuando se empezó a levantar esos mecanismos de ahorro, que por cierto fueron levantados cuando el actual presidente fue ministro de Economía. Sí. Ahí se levantó esa forma de ahorrar recursos, que por cierto habrían servido de mucho en lo que pasó después, la crisis internacional y una serie de cosas que se produjeron. Entonces, esto sí es absolutamente de mala recordación pensar que el esfuerzo que se siguió después se abrió la mano y se dejó libre. Y ahora yo simplemente preguntaría a los ecuatorianos, todos los fondos de ahorro que se empezaron a acumular y que eliminaron y entraron al presupuesto del Estado, ¿alguien sabe en qué se gastó esa plata? ¿En qué se fueron esos recursos? Y probablemente la respuesta es que nadie sabe eso. Eso se diluyó y se gastó en todos los subsidios y en todos los excesos que hemos tenido. Pero ¿tú no crees que también se está pecando aquí de la omisión? Porque no existe nadie que saque, saque a relucir lo que está pasando. Es decir, hay una sociedad civil congelada. No existe una sociedad civil capacitada que se pueda dar cuenta cómo se están llevando el país sobre ruedas. Bueno, aquí yo creo que hay una suerte de adormecimiento colectivo que no reacciona, con una ofuscación de pensar que todavía la dicha y la felicidad va a llegar, cuando lo que se está haciendo es en sentido contrario. Los países que pueden buscar progresar, generar riqueza, dar empleo, dar seguridad, son países que se manejan en orden, igual que una familia. Una familia en desorden termina en bancarrota, un país manejado en desorden termina mal. Y los países es verdad que no desaparecen, pero los países entran en crisis. Y la crisis significa delincuencia, inseguridad, falta de empleo, falta de progreso. Esos son los impactos de una economía mal manejada. Y aquí uno nunca entiende cómo es posible que con un petróleo tan grande, tan alto, que ha estado más o menos en $70 en los últimos 3 años y medio, el país tenga más inestabilidad, tenga más delincuencia, tenga menos empleo. La única respuesta es que se están gastando en otras cosas. Bueno, realmente que hay una sociedad civil que está hipnotizada. Hemos terminado este bloque con el economista Mauricio Pozo. Después de unos segundos comenzaremos un segundo bloque sobre la misma temática de la economía del país.